Cuando vean los dos libros que presento, me van a matar, me van a tirar a la yugular, me van a empezar, ¿cómo no pusiste a Borges o a Edgar Allan Poe? Y Cortázar, y Silvina Ocampo, y Raymond Carver, Italo Calvino, Rodolfo Walsh, tranquilos, ya van a venir. Como los goles de Cavani. Y no me maten, yo con Borges no alcanzo a conectar del todo, no es uno de mis escritores favoritos, ya lo dije, pero bueno, la literatura, como todo arte, depende de la subjetividad de cada uno, esto es subjetivo, así que va en gustos, por lo tanto, esa es mi excusa. Con Borges me pasa algo más o menos como me pasa como con Spinetta. Yo reconozco que son genios, que son top, pero no logro conectar. Con Spinetta me pasa eso, yo soy más de Charly García allá arriba, sobre todo en la época de las bandas. Nace una flor, todos los días sale sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los oídos con la mente, con las chicharras. Me olvidé la letra. Hasta el momento al canal hemos traído narrativa épica con la Ilíada, por ejemplo, o con narrativa épica gauchesca con el Martín Fierro, y también libros de biografías o divulgación filosófica, con los libros para empezar a leer filosofía desde cero, y la mayoría de lo que hemos visto en el canal ha sido todo novelas, que es el género que más me gusta a mí. Me gusta el desarrollo de los personajes, me gusta una historia que se vaya desarrollando, buena descripción de lugares, de personalidades, de cambios de personajes, de desarrollo de personajes. Y hasta ahora no hemos traído nada de cuentos, ningún libro de cuentos, así que en este video vamos a presentar dos juntos, de dos que yo creo que son imprescindibles, y obviamente más adelante vamos a hacer otros videos con más libros de cuentos presentándolos, porque me van a quedar muchísimos afuera. Estos son dos que yo considero imprescindibles, que todos deberíamos leer en algún momento. Y también está bueno porque, por ejemplo, a mí que me gusta leer novelas, como les estaba contando, por ahí un día no tengo ganas de ponerme a leer o a recordar dónde estaba leyendo, a volver a armar los personajes en mi cabeza, y leerte un cuento es algo mucho más simple, más rápido, más fácil. Si tenés ganas de leer algo rápido te saca del paso, así que está buenísimo. Los cuentos también tienen toda una narrativa, de forma que sean breves, así que también se me ocurrió esta idea de ir presentando dos libros de cuentos por video, como para ir abarcando la cantidad de cuentistas enormes que hay y también abarcando varios estilos. Así que lo que yo te voy a presentar, como dije en el video anterior, van a ser un infaltable que seguramente los que tienen más de 30 y pico en la secundaria lo leyeron, al inicio de la secundaria o a fines de la primaria, que es Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga, uno de mis autores favoritos, y también 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, este bastante más actual, mucho menos trágico, pero bueno, también todo depende del autor, de la vida que haya tenido, y eso es lo que va a influir en su escritura. Por eso también vamos a analizar de manera breve lo que influyó en la vida de esos autores, para también entender un poquito la escritura. En 12 cuentos peregrinos, Gabriel García Márquez nos va a contar en el prólogo el proceso creativo del mismo, el tiempo que le llevó. Arrancó más o menos en la década del 70 y terminó publicándolo en Bogotá en 1992. Fíjense la cantidad de años, la cantidad de escritura, reescritura que tuvo que hacer. Tenía una cantidad enorme de cuentos que luego los fue desechando, los iba reduciendo, y los escribía mientras iba viajando también en los lugares donde vivía, porque Gabriel García Márquez vivió en un montón de lugares. Estuvo en Barcelona, París, La Habana, México, España, Francia. Entonces lo que hace acá en este compilado de cuentos es alejarse un poco del realismo mágico que tanto lo caracterizaba, y como ya les dije, el proceso empezó en la década del 70, entonces lo que teníamos en Latinoamérica era mucha dictadura, mucha violencia, mucho exilio. Entonces lo que él retrata en la mayoría de los cuentos acá es la vida de un latinoamericano viviendo en el viejo continente. Los cuentos de este libro son 12, no voy a hablar de qué se trata cada uno, voy a hablar muy por arriba de algunos de los que más me gustaron a mí, como para causarte un poquito de curiosidad, al igual que hago en los otros videos, y por ahí podés llegar a leerlo, por ahí te haces un ejemplar de estos y vas a ver que está buenísimo. Para pasar el rato y para reflexionar, están geniales. De los 12 cuentos yo voy a mencionar muy por arriba 7 de ellos, en los cuales 3 se nota mucho la influencia de Kafka, en lo que refiere a la opresión, a un hombre enfrentándose a todo un sistema burocrático que lo ralentiza, que no lo entiende, que le
complica las cosas, es todo muy desesperante, tiene que subir escalones, hablar con este, hablar con aquel, y se le va haciendo todo cada vez más complicado, generando un ambiente de opresión, de tensión, de desesperación, que se nota que el tipo tenía influencias del propio Kafka, que se los voy a ir diciendo mientras enumero estos 7 cuentos. El primero que siento que tiene influencia para mí es La Santa, que nos va a contar la vida de un hombre que tiene la desgracia de que su mujer fallece y su hija también, su hija chiquita, y luego de una serie de sucesos se le va a pedir que se exhume el cadáver, y cuando se lo sacan se dan cuenta de que la niña sigue en el mismo estado que cuando falleció, quiere decir que no sufrió ningún proceso de descomposición. Entonces lo que va a hacer, va a viajar a Roma para ver si puede ver al Papa, para canonizarla, para hacerla santa, y ahí se va a encontrar con toda la burocracia que lo va a retrasar, que le va a hacer cada vez más difícil y más lejano llegar a su objetivo, como pasa en El Castillo de Kafka o en El Proceso. Otro cuento para destacar es Me alquilo para soñar, que nos va a hablar de una mujer que es contratada por gente porque ella sueña y reinterpreta los sueños. Quiere decir, ella sueña con una persona, le dice soñé esto, entonces la otra persona va a decir bueno, entonces tengo que hacer esto, y la persona esta que soñó, que es contratada, le va a decir no, según mi interpretación este sueño quiere decir que tenés que hacer esto, que es otra cosa, y entonces la van a ir contratando para que ella les preste este servicio. No sé si se entendió. Otro cuento de los que yo considero desesperantes es Solo vine a hablar por teléfono, que nos va a narrar la historia de una mujer que se tiene que encontrar con un hombre, con su prometido, en otro lugar. Entonces va a tomar el auto, se le va a descomponer en la ruta, va a pasar un colectivo, se va a subir, ella necesita hablar por teléfono para comunicarse con su marido, y de ahí va a ser una serie de infortunios tras otros, que se le va a hacer todo complicado, y también nos va a hacer sentir la opresión y la desesperación que va a ir pasando esta mujer. Espantos de agosto es un cuento muy breve en el que una familia va a visitar una residencia, una especie de castillo donde pasaron una serie de asesinatos, y se los dejo ahí porque si no voy a spoilear, es muy cortito, deben ser unas 3 páginas más o menos. María, dos placeres es otro cuento que me gustó mucho, nos va a retratar la vida de una mujer brasilera que está viviendo en España, una mujer de unos 70 años que toda su vida fue prostituta, y va a conocer unas personas y nos va a retratar este cuento el tema del extranjero viviendo en otro continente, la dignidad, la vuelta a sentirse viva, y te lo dejo hasta ahí para que vos lo descubras. Tramontana nos va a hablar de una especie de viento que suele aparecer en una zona que te quita la alegría, que te quita, por así decirlo, como las ganas de vivir, algo así como los dementores de Harry Potter. Y como también es un cuento breve, no te quiero contar más, vamos a pasar al siguiente, que es El rastro de tu sangre en la nieve. Otra vez vemos la inspiración de Franz Kafka, y acá nos va a retratar la vida de una parejita de jóvenes que se casan y se van de luna de miel a un lugar, hacen un viaje en su auto, pero esta mujer se va a pinchar el dedo con la espina de una rosa y va a empezar a sangrarle, y no va a dejar de sangrarle, es un pinchazo muy chiquitito y le va a estar sangrando, entonces van a frenar para pedir auxilio, para llevarlo al hospital, y al hombre se le va a empezar a complicar todo, acá va a tener burocracia, malentendidos una y otra vez, y va a ser todo también desesperante, por lo cual, como ya dije en otro video, es muy desesperante, pero esa era la intención del autor y me parece que está más que bien. El rastro de tu sangre en la nieve es el último cuento del libro, pero yo dejé para el final uno de los que más me gusta, o el que más me gusta. Tiene un final quizás un poquito triste, pero el concepto está buenísimo, y es La luz es como el agua. Nos va a narrar la historia de unos niños que les piden regalos a sus padres, y esos niños, ¿cómo puedo decir? Preguntaron cómo es que funciona la luz, cómo es que cuando alguien aprieta un interruptor la luz se enciende, y esta persona les va a decir que es como el agua, que es abrir un grifo y que salga, y eso va a desencadenar una serie de sucesos que te lo dejo picando para que vos lo leas y te sientas tan maravillado como yo por el concepto. Está buenísimo, un poquito trágico, pero me encantó ese cuento, por eso lo dejé para lo último. Vamos a pasar a uno de mis cuentistas favoritos, como lo es Horacio Quiroga y su trágica vida, que obviamente se nota la influencia de todas las cosas malas que les pasaron en los cuentos, porque son bastante tristes, bastante desgarradores, desesperantes. El nombre del libro, Cuentos de amor, de locura y muerte, es una muestra. ¿Querés saber todas las cosas que le pasaron a Horacio Quiroga, todas las cosas que le pasaron al autor? Fueron muchas tragedias una tras de otra. Te voy a dejar por acá uno de los primeros shorts que tuvo éxito. Por éxito quiero decir que tuvo más de 1000 vistas en un día, para que veas la trágica vida de esta persona que hasta el final lo persiguió la desgracia. Te voy a pasar a nombrar algunos de los cuentos que más me gustaron. Son 18 en total. En realidad la edición que yo tengo son 15, más los 3 agregados que se eliminaron en la tercera edición. Por eso no voy a nombrarlos a todos, porque se va a hacer mucho más largo el video. Te voy a nombrar algunos que por ahí alguno te suena familiar. El primer cuento, el que abre este libro, se llama Una estación de amor, que habla de una parejita que se conoce en los carnavales. Las familias de ambos no están muy de acuerdo porque dicen que es algo pasajero, se van a separar y una década después se van a encontrar y van a empezar a descubrir un montón de cosas. El segundo cuento es La muerte de Isolda. Un hombre deja a su pareja porque siente que él no la ama, y cuando la ve sufrir
se da cuenta de que la ama, puntos suspensivos. El solitario nos va a retratar la vida de una pareja que se llevan mal, ella a él continuamente lo va a estar humillando, lo va a estar maltratando constantemente, entonces un día él regresa a su casa con un solitario y hasta ahí nomás. A la deriva es un relato de un hombre que es mordido por una serpiente venenosa y se va a subir a una canoa que lo va a llevar por el río en busca de una cura, y también te la dejo ahí nomás porque son cuentos muy breves y no te voy a contar demasiado porque imagínate que si en una review de una novela tengo que acotar bastante lo que digo para no spoilear, imagínate en cuentos. La miel silvestre nos va a contar la historia de un joven que descubre un bosque misterioso donde hay una colmena que hay una miel muy especial, puntos suspensivos. En el infierno artificial vamos a ver cómo un sepulturero que es adicto al cloroformo se pone a hablar con un cadáver que era adicto, y te lo dejo ahí. El perro rabioso nos va a contar la historia de un hombre que vive en un pueblo donde se desata una epidemia de rabia y es mordido por un perro. Y los dos más conocidos que seguramente hayas escuchado nombrar es La gallina degollada, esta familia que tienen hijos que sufren convulsiones cuando son chiquitos y quedan con retraso mental, por así decirlo. Quiroga los nombra de una manera mucho más brutal, mucho más bestia. Tengamos en cuenta la época en la que se escribió, se tenía otra concepción de las enfermedades mentales, pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Entonces de repente, después del quinto hijo, creo que son 3 y 2 mellizos, tienen una nena y ellos están aterrados de que ella tenga esas convulsiones. Y no te voy a contar más, descubrirlo por vos, es un relato bastante duro, bastante jodido, está buenísimo y tiene ese grado de crueldad, brutalidad y de cosa macabra que es tan característica del autor. El otro relato es El almohadón de pluma, esta pareja de recién casados donde ella de repente cae enferma y se empieza a debilitar y termina pasando algo, el hombre termina descubriendo algo al final, es bastante impactante, están buenísimos, probablemente de estos dos es de los que quizás hayas escuchado hablar, y me parece que estos dos libros son excelentes opciones para tener en la biblioteca, son dos de mis infaltables que no me pueden faltar en lo que respecta a cuentos, a cuentistas. Obviamente vamos a ver más, y si no se escucha el camión que está regulando de afuera, vamos a agregar algo también para que el video no me quede muy corto, que como te estaba diciendo, a mí me gusta mucho más la novela, incluso me gusta escribir más novela que cuentos, que relatos cortos, aunque lleve todo su tiempo. Estamos hablando de que mi primera novela, Arcanes, que te voy a dejar por acá la imagen, y también te voy a pasar el Wattpad acá abajo para que vayan a leer si les interesa lo que escribo. Arcanes me llevó 2 años y medio escribirla, son unas 450 páginas, es una novela de fantasía medieval, de lo que menos me terminó gustando porque empecé a escribirla como un proyecto estilo Game of Thrones, tipo Grim Dark, tipo fantasía medieval oscura, y de la mitad del libro para adelante me quedó muy adolescente, al estilo los primeros libros de Harry Potter, así que ahí está un poco archivada. En algún momento lo vamos a seguir porque lo tengo pensado como una trilogía, pero en el momento lo tengo planchado. La segunda novela que escribí se llama Oniria, ¿Quién decide lo que es real?, que es un thriller psicológico donde una psicóloga se encuentra con un paciente que fue paciente de un amigo suyo que se quitó la vida, y esta persona le va a empezar a contar sueños extraños que tienen de muertes cercanas y de cosas que ella solo sabe, que no hay forma de que lo sepa otra persona. Mi tercer novela, esta la hice ya en la carrera, me llevó 1 año y pico, 2 años. Esta también tiene finalidades didácticas, es una novela el estilo de Witcher, lo que es en Polonia, pero pasa acá en Argentina. La ambienté en la década del 90 al principio y nos va a narrar la vida de Yaguá. Yaguá en guaraní es perro, lo va a explicar en la novela misma. Y nos va a contar desde el punto de vista de un narrador, porque va a ser una crónica, lo va a ir acompañando por diferentes pueblitos y ciudades de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, cazando leyendas, porque resulta que cayó una maldición por un asesinato que ocurre a fines de los 80, que va a hacer que todas las leyendas y mitos argentinos vuelvan a la vida y empiecen a molestar y a crearle problemas a la gente. Entonces esta persona, que va a ser entrenado por su abuelo, va a terminar convirtiéndose en un cazador de leyendas y va a ir por ahí peleando contra la Llorona, el Chancho con Cadena, el Lobizón, etc. Tiene finalidades didácticas porque si uno lo quiere utilizar para dar en la secundaria, me parece una buena opción que se me ocurrió. Y también es una novela rara porque está organizada por capítulos, que cada capítulo es un caso, es autoconclusivo, que quiere decir que son cuentos que forman una novela, porque está bien, leer una novela para adolescentes por ahí se hace muy pesado. Así que leer un cuento justamente abarca lo que es cuento y me parece una muy buena opción. También está ahí en el Wattpad. Y por último, lo que estoy trabajando ahora, que ahora sí me aboqué bien a lo que es el Grim Dark y la fantasía oscura, o sea, todo lo que se puede denominar anti-Tolkien, una fantasía injusta donde no hay héroes sino personajes grises que tienen su moralidad ambigua por ahí, donde no siempre el bueno gana y es todo sucio, todo muy cruel, y se llama Codex Mortis,
que nos va a relatar la historia de un par de amigos que están entrenando en una abadía que forma paladines porque volvieron unos vampiros que están arrasando aldeas, pero a veces los paladines, cuando salen de esa abadía, cuando entre comillas se reciben de paladines, van recorriendo y se van dando cuenta de que no son reconocidos por la sociedad, que ni siquiera están bien pagos, arriesgando el pellejo como lo arriesgan. Entonces también van a tener acciones moralmente cuestionables. Lo dejo ahí porque en ese todavía estoy escribiendo. Y también en el Wattpad hay un par de cuentos que escribí, algunos están participando en concursos. Uno ganó uno de una editorial que justo se iba a publicar en una antología, cayó la pandemia en el 2020 y quedó en la nebulosa. Pero bueno, les dejo todo para que lean si quieren. Yo por mi parte les súper recomiendo estos dos libros. Probablemente este es el que más recuerden la gente de 30 y pico, pero este también se los recomiendo. Gabriel García Márquez ya tenía otros libros de cuentos antes que este, pero este es de los que más me gusta. Este ha sido el video por hoy, espero que les haya gustado, nos vamos sumando de a poquito. Tu me gusta, tu compartida, decirle a alguien que se suscriba, que esto es totalmente gratis. Y como dije en el video anterior, yo no gano nada, es solamente un material de divulgación que lo pensé para mis futuros alumnos cuando yo empiece a dar clases, que de hecho empiezo dentro de poquito. Así que estaría bueno que apoyes, cualquier crítica constructiva es bienvenida. Yo respondo todo lo que me escriban, así que siéntanse libres de opinar, de escribirme cualquier recomendación, cualquier pregunta, yo estoy ahí. Y eso es todo por esta semana, yo soy Martín, gracias por haber pasado por el canal, nos vemos en el próximo video, chau.